Es necesario hablar del papel de las plataformas y redes sociales digitales como medio de comunicación política. Los ciudadanos, al querer informarse sobre las propuestas, tendencias o personalidad de algún político, ya no se nutren exclusivamente de los medios tradicionales como la televisión, la prensa escrita o la radio. Es decir, la realidad digital se está imponiendo, se está empalmando en nuestra cotidianidad, incluso en lo político. Pero las reflexiones que vamos a hacer están precisamente encaminadas a analizar las dinámicas de las redes digitales y la política. Encontrar el hilo negro en la red no es cosa fácil, pero vamos a escuchar a los expertos el día de hoy, al maestro Paul Valdés Cervantes, director de Parámetro e investigador del tema, y también a Israel Dávila, director de comunicación digital del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Bienvenidos, muchas gracias, y para abrir la conversación y tener un piso más o menos común, vamos a ver la siguiente cápsula. La llegada del Internet en la década de 1980 tuvo como base el acceso universal a la información, libre de limitaciones y de reglas. El gradual poblamiento de los espacios digitales permitió la transversalidad de la comunicación, con resultados sumamente positivos, como por ejemplo incentivar la participación política. Solo en México, cerca de 100 millones de mexicanos son internautas, de los cuales 93 millones son electores potenciales. Ante este nuevo escenario, actores políticos adoptaron el uso de las nuevas tecnologías para la comunicación política, teniendo como una de las primeras referencias la campaña presidencial de Barack Obama en 2008, en la que su equipo creó plataformas propias y explotó blogs, Facebook, MySpace y YouTube, para organizar voluntarios, recaudar fondos y difundir mensajes de manera masiva. En México, en 2012, Enrique Peña Nieto impulsó fuertemente la campaña digital, destinando importantes recursos a redes sociales y logrando cifras inéditas de seguidores para un candidato mexicano. Pero la campaña de Andrés Manuel López Obrador para la presidencia en 2018 marcaría un antes y un después en la manera en que los políticos mexicanos interactúan con la ciudadanía y manejan sus campañas, descentralizando la opinión pública capturada por los medios tradicionales y dando una sensación de cercanía con los electores. Las complejas interacciones dentro de las plataformas y redes sociales digitales han dado cabida a fenómenos no previstos, como las fake news, el uso de bots y, muy recientemente, el empleo de inteligencia artificial para crear algoritmos tendenciosos, por lo que se debate si debe regularse la comunicación política en medios digitales o si es un atentado contra la propia naturaleza del libre acceso a la información. El papel de la comunicación digital en la vida política, Paul, parece ser que algo que llegó para quedarse, ¿no? Es un fenómeno propio, digamos, macizo del siglo XXI. ¿Qué tan importante es esta dinámica digital, sobre todo en la vida política? Mira, yo lo calificaría, además de importante, es disruptiva. Es decir, es un cambio profundo y rápido que está sucediendo en la comunicación política, entendida como la interacción de mensajes entre tres elementos fundamentales: los actores políticos, número 2, los medios de comunicación y las redes sociales ahora, y por supuesto la opinión pública. Y estos tres elementos están teniendo pues cambios muy fuertes, muy profundos, sobre todo vinculado por la tecnología. Porque hoy tenemos, a lo mejor recordando las primeras épocas de la comunicación, de la aguja hipodérmica, donde había los medios masivos de comunicación que emitían mensajes a una sociedad de masas, y esta pues definitivamente pues no tenía otra, porque no había otra opción de creer lo que decían los medios. Hoy en día hay una multiplicidad de canales que están generando estas interacciones incluso en doble vía, no solamente de los medios hacia la opinión pública o de los actores políticos hacia los medios de comunicación, sino en todos sentidos, generando pues una suerte diferente de transformación de la dinámica de la comunicación política, donde hoy en día hay un choque de narrativas, donde cada actor trata de posicionarse a través de las redes sociales, pero choca contra la narrativa del otro actor,
y definitivamente pues estamos hablando también de una democratización de la comunicación política, pero también de muchos riesgos de fake news, de noticias falsas, de desinformación, de olas también de manipulación también de información, que con el advenimiento de la inteligencia artificial definitivamente va a ser, creo que, un mundo de una tecnodemocracia muy diferente, donde incluso la propia comportamiento electoral, el voto, va a ser influido por este fenómeno y donde definitivamente pues todavía no sabemos en qué piso estamos pisando. El Estado tendrá que ser garante de estas oportunidades para todos, pero todavía creo que hay muchos interrogantes al respecto. Muy bien, Paul, nos has planteado una panorámica muy amplia. Y bueno, efectivamente, si uno ve la historia, pues desde las campañas de Clinton, pero sobre todo Obama es la que explota, y no solamente es para comunicarse, para interactuar con los votantes, sino también para conseguir recursos. Y esto fue algo, pues digamos, novedoso, y hoy pues todo el mundo lo usa, ¿no? Y de López Obrador. Yo me pregunto si López Obrador hubiera llegado a la presidencia, hubiera tenido los resultados del 2018, si no hubieran existido las redes sociales. Claro. Benditas. ¿No? Las benditas redes sociales, como les decía, ¿no? Y además no solamente fue en la campaña, sino fue durante el ejercicio de gobierno que utilizó las redes sociales de manera creo que lleva más de 8 millones de seguidores López Obrador, no estoy seguro. Tiene más de 10 millones de seguidores en Facebook. Y cuando fue presidente, en su etapa de presidente, fue considerado por YouTube incluso uno de los principales streamers aquí en México, porque era el que tenía mayor audiencia en la difusión de sus conferencias mañaneras, ¿no? Ahora, Israel, tú estás en dos instancias. Estás aquí en el sistema de medios públicos, digamos, cuyo eje central es la televisión, la radio, tradicionales, medios tradicionales, y eres director, pues precisamente, de toda esta dimensión digital. ¿Cómo consideras en la construcción de las narrativas políticas frente a los medios tradicionales, y un medio tradicional como es el medio público mexiquense? Bueno, si los medios de comunicación tienen que irse adecuando a estas nuevas dinámicas y cada vez vemos cómo las áreas de comunicación digital van creciendo en cada una de los medios, tanto tradicionales como públicos, ¿no? Incluso también los políticos están explorando entrar estas dinámicas de generar sus propios equipos de comunicación digital que les permitan tener mayor contacto con la gente. Ahora lo que la gente busca es una comunicación directa, quiere la información sin intermediarios. Y las redes sociales dan esta posibilidad a los políticos, ¿no? Entonces, por eso es la importancia que los políticos puedan tener buenos equipos de comunicación digital, que se atrevan a mostrarse tal y como son y sin ningún tipo de intermediarios puedan comunicar con la gente. ¿Qué les produce esto a los políticos? Las redes sociales, pues pueden generar lazos de confianza, pueden generar liderazgos y pueden también humanizar un poco la política, ¿no? Porque a veces veíamos a los políticos como que muy lejanos, en otra élite, pero también son seres humanos comunes y corrientes como nosotros, y las redes sociales también ayudan a humanizar un poco la labor política, ¿no? No, y Juan, han jugado un papel o están jugando un papel muy importante. ¿Cómo medir? ¿Cuáles son las métricas más útiles? Por el número de usuarios, por el impacto, por las conversaciones que genera, ¿no? ¿Cuál es el impacto real de un mensaje político vía redes sociales? Yo creo que tiene que ver con lo que ha sido pues, el impacto de la comunicación. No tiene que tener, obviamente, credibilidad, tiene que ser de alguna manera sorpresivo, tiene que tener una dosis de entretenimiento. Recordemos que hoy en día las generaciones nuevas, los llamados millennials, centennials, tienen y está probado, pues periodos de retención o de atención en el mensaje mucho más cortos que las generaciones de mayores de 50 años como yo, y que de alguna manera pues tienen que ser los mensajes los contenidos muy rápidos, mucho más visuales que en el pasado, y creo que también se está perdiendo para mal también el tema de las ideologías. Hoy en día pues privan más los contenidos pues básicamente de la personalidad, de las historias cortas, de esta manera de generar engagement, les llaman también, de generar esta especie de sentirme atrapado con la noticia, con el mensaje, ¿no? Definitivamente creo que la opinión pública es hoy en día una tierra de lucha o de batallas por quién gana la mejor historia, quién tiene la mejor narrativa.
Y eso creo que es básicamente lo que estamos viendo, aunque también, insisto, hay riesgos muy evidentes. Sí hay una democratización de la comunicación política, pero también hay un riesgo muy evidente. Todavía recordemos que en México tenemos una brecha digital importante. Aproximadamente entre el 20 y el 30% de la población no es que no tenga acceso a Internet, porque casi todos lo tienen, pero en cuanto a su adaptabilidad, a su manejo y al procesamiento de la información, todavía en cuanto a las habilidades hay ciertas brechas que creo que hay que cuidarse, porque efectivamente pues no están llegando a esas zonas rurales marginadas pues las redes sociales y tampoco la comunicación política. Entonces habrá que tomar en cuenta a esa parte importante de la población para poder desarrollar un mensaje de comunicación política para todas las poblaciones. No, sin duda, hay bolsones, ¿no? Sobre todo en zonas rurales, pero también gentes de la tercera edad que no tienen la habilidad, digamos, de poder manipular, maniobrar los nada más equipos. quiero destacar, en redes sociales todo se puede medir. La efectividad de algún posteo se puede medir exactamente. Puedes medir cuántas personas te vieron, cuántos likes tuvo, cuántas veces se compartió el mensaje. Claro. Entonces, sí, a diferencia de la televisión y la red, creo que sí podemos medir la efectividad de los mensajes a través de las redes sociales, ¿no? Pues sí, ese es un dato muy importante. Y otra cuestión también es, no todo es color de rosa, hay aspectos negativos de la comunicación vía digital, ¿no? Como las granjas de bots, como los fake news, como las campañas de desprestigio de los contrarios, y que no está regulado, no está debidamente regulado todo eso. ¿Cómo la ves? ¿Qué comentarios tienes? Todavía vemos que hay una anarquía impresionante en las redes sociales y hay una falta de legislación incluso para la regulación de las redes sociales. Y sí, en efecto, y aparte la entrada de las herramientas de la inteligencia artificial, bueno, abren aún más la brecha de estos riesgos que se pueden ver, ¿no? Ya vemos cómo pueden incluso duplicar la imagen, la personalidad de algún político, de algún actor y poner palabras en su boca o con la simple voz, ¿no? Te pueden grabar la voz y con la inteligencia artificial te pueden generar mensajes que uno no dijo, ¿no? Que tú no dijiste. Entonces, sí hay riesgos muy evidentes que se deben pues atacar y que debe de haber alguna regulación para evitar pues esto, ¿no? Que los riesgos pues puedan generar algún despropósito en la democracia, ¿no? Recordemos que hubo un episodio en la campaña del 24 donde aparentemente una candidata dijo que iba a destruir unas iglesias o que iba a hacer alguna situación que no llegó a mayores, pero tuvo que llegar a posicionarse, a desmentir esa situación, pero era por supuesto una grabación de la IA falsa. Entonces creo que sí son cosas que hay que tomar en cuenta para que próximamente el árbitro electoral pueda tener en cuenta estas situaciones, porque va a ser una batalla de lodo, por decirlo de alguna manera, el hecho de que la IA pueda reproducir la imagen y la voz. Creo que incluso no hay regulaciones todavía a la fecha en nuestro país en ese sentido. Ahora mismo nos podrían clonar nosotros mismos y decir cosas que no estamos diciendo y no hay todavía un marco jurídico adecuado para ello. Muy bien, pues vamos a una pausa. Nuestro tema es eso, las redes digitales, las plataformas digitales y la comunicación política en México. Vamos a una pausa. Le recuerdo que usted está en El Hilo Negro. De vuelta al Hilo Negro, estamos conversando con Paul Valdés e Israel Dávila sobre el papel de las plataformas, redes sociales digitales en la comunicación política. Paul, tú señalas los peligros que hay y que no hay una regulación frente a una manipulación de la imagen, del discurso, que puede ser muy peligroso y que puede marcar las próximas elecciones, no solamente en México, en cualquier parte del mundo. De hecho, ya lo hay. Sin embargo, las redes siguen siendo muy importantes. Por ejemplo, Vox acaba de repuntar en España en las elecciones intermedias gracias a un uso muy fuerte en las redes sociales. ¿Qué hacer frente a esta manipulación que se puede dar, frente a estas imágenes o contenidos falsos
¿qué es lo que un ciudadano puede hacer o debe hacer? ¿Verificar? ¿No? Por supuesto, o sea, lo que vemos o el riesgo son las famosas fake news o noticias falsas, estas olas de desinformación impulsadas por supuesto por intereses en la política, que pueden por supuesto tergiversar la información y que definitivamente es un riesgo de nuestra tecnodemocracia, porque la realidad es que vamos a vivir en un contexto donde la propia inteligencia artificial va a influir en el voto, seguramente, como bien dices, no solamente en México, en todas las democracias del mundo, y creo que el Estado ahí debe ser garante, debe tratar de garantizar precisamente que la información pueda ser equitativa para todos los ciudadanos, que pueda haber oportunidades de poder justamente verificar esta información y que definitivamente el marco jurídico, se actualice a la brevedad, para que podamos los ciudadanos tener no estemos en la indefensión, como se le dice en términos jurídicos. Ahora me aprendí eso con lo de la reforma judicial, que estuvimos platicando mucho con abogados, pero creo que sí es una situación muy grave. Y la otra, yo diría en México particularmente, es reducir la brecha digital. Definitivamente nos llegó la revolución tecnológica a las redes sociales, pero hay un analfabetismo digital en muchos sentidos, y particularmente en términos políticos estamos expuestos a estas olas de desinformación, a estas noticias falsas, y precisamente afectando más a comunidades rurales marginadas, adultos mayores que no tienen esa posibilidad de poder replicar, verificar, evaluar la información, y definitivamente pues están siendo prácticamente manipulados en muchas ocasiones por estas olas de desinformación, por estas noticias falsas, de los cuales no tienen oportunidad de poder verificar esa veracidad, esa credibilidad de esa información. Entonces, eso es básicamente el advenimiento del futuro, y creo que habrá que estar muy atentos en ese sentido. ¿Qué van a hacer los medios convencionales? ¿Qué va a hacer la televisión? ¿Qué va a hacer la radio? ¿Qué va a hacer la prensa escrita? Que hasta hace unos 15 años eran portadores de la verdad, ¿no? Si no pasaban por estos medios, no existían. Y ahora, esta, digamos, tecnodemocratización, como dice Paul, está llevando a que cualquier ciudadano puede ser no solamente receptor, sino también transmisor de ciertas noticias. Hay una explosión. ¿Cuál es el futuro de los medios tradicionales? ¿Cómo adaptarse a esta nueva época? Yo creo que se está viviendo una etapa de adaptación de los propios medios, ¿no? Y también de cómo convertirse, de dejar de ser medios tradicionales para incursionar en esta área digital, ¿no? Cómo aprender a presentar las noticias de cierta manera y adecuar cada una de las noticias a los formatos de las diferentes redes sociales. No es lo mismo transmitir en Facebook, en TikTok o en Instagram. Y se tiene que aprender los medios tradicionales a utilizar las herramientas digitales y a presentar en cada uno de los formatos que indican las redes sociales los contenidos. La radio puede transformarse en podcast, por ejemplo. La televisión, utilizar YouTube como una ventana. Y también las otras redes sociales. Ahora principalmente lo que se está manejando en redes sociales y lo que se está dando más impulso en redes sociales son los videos. Entonces sí, la imagen va a prevalecer, y los medios tradicionales tienen que adaptarse y volcarse a utilizar estas herramientas, que también van a permitir reducir los costos de los propios medios tradicionales, ¿no? Las transmisiones a través de las redes sociales son mucho más económicas que transmitir un programa de televisión o un programa de radio, ¿no? Claro, y ahí existe una cierta interacción, ¿no? Es decir, que en un noticiero, no, este tipo dijo tal cosa en su Face, este otro dijo tal cosa, y se dieron... Y eso también permite las redes sociales, ¿no? Esta interacción directa con las audiencias y con los actores políticos, Y ¿no? al revés, ¿no? En las redes sociales, en las plataformas, vemos, esto lo dijo en la televisión, mira qué burradas está expresando, ¿no? Es decir, ese momento en donde tanto los medios tradicionales, incluso en los periódicos, ¿no? Claro. Y vemos cómo ahora, por ejemplo, empresas grandes tradicionales como Televisa, como Televisión Azteca, gran parte de los contenidos de sus noticieros son extraídos, o el principal contenido lo sacan de las redes sociales, de los videos virales que se suben a las redes sociales, ¿no? El choque del tren, la pelea entre choferes del microbús, etcétera, ¿no? Ahora, hay un aspecto importante cuando uno entra, cuando uno tiene toda esta posibilidad de entrar a lo digital, y es que hay una especie como de filtros. Es decir,
como que se escucha lo que más usas o se ve lo que más conectas, ¿no? Y eso te va como parcializando frente a una verdadera democratización, porque ya no veo lo que está diciendo la oposición o ya no veo lo que dice alguien que lo veo poco, sino más bien el mismo sistema me lleva a los que me agradan, a los que me gustan. Es un espejo. Exactamente. Mira, recordemos este fenómeno que, bueno, se llamaba la disonancia cognitiva, ¿no? De Festinger, que era un autor de los medios de comunicación, donde al final del día todo ser humano en general vamos tratando de seleccionar la información que refuerza nuestro sistema de creencias y discriminando, desechando aquella que la cuestiona. Y de esa misma forma el algoritmo funciona. O sea, al final del día, pues a la gente que le doy like me va generando cierta interacción con él y es como el algoritmo me va vendiendo cosas también, me acerca información, me acerca productos. Creo que en ese sentido, pues sí, efectivamente, es muy padre, es muy bueno la democratización de las redes sociales, nos acerca, nos da mayor cercanía, mayor percepción de que estamos ante algo auténtico, pero también nos va generando esta disonancia de que la realidad es como yo creo que es y no veo la otra parte del bosque, ¿no? Entonces me voy haciendo cada vez como más de las Chivas o más del América, si soy fanático de esos equipos, o más del Toluca, y dejo de ver a los 18 o 17 equipos restantes, y creo que pues finalmente ese es un riesgo que hay que valorar, pero a eso me refiero con que la propia IA va a ir condicionando e influyendo en el comportamiento del voto en el futuro. Cuando tú tienes a tus amigos, a los que sigues más a través de estos algoritmos que te van cerrando, ¿qué hacer? De manera manual, no sé, ir con Paquita del Barrio para ver qué, perdón, con ese personaje para ver qué está diciendo. ¿Qué recomiendas hacer a nosotros los usuarios? Pues creo que en lo individual podríamos cuestionarnos incluso nosotros mismos y poder, a lo mejor si soy fanático de leer el Reforma, ir a ver la jornada de repente, ¿no? Me va a dar mucha más riqueza, pero eso implica estar abierto al diálogo, a la interacción, y lo que también las redes sociales han generado una especie de un escenario de polarización, de choque de narrativas, y eso creo que pues no es tan bueno, ¿no? Entonces habrá que ver en el futuro cómo se desarrolla esta situación, pero esto no es particular de México, está pasando en todo el mundo. Y creo que es algo que no nos podemos sustraer, o sea, ya de las redes sociales, la gente común y corriente, los medios de comunicación, los políticos, ya no se pueden sustraer. Es más, Así es. mejor capacitarnos, aprender a utilizarlas, aprender a filtrarlas y hacer un uso adecuado de ellas, ¿no? Ahora, Israel, ¿cuáles ves las interacciones futuras? De aquí a 5 años, de aquí al próximo proceso electoral, ¿cómo ves esta evolución? Tenemos algunos rasgos en otros países, ¿no? Donde se están convirtiendo en factores determinantes, incluso más allá de los medios convencionales. En México, ¿qué rol le estás prediciendo para el sector? No, yo creo que van a ser fundamentales en los próximos resultados electorales, tanto locales como federales, ¿no? O sea, el impacto que ya tienen las redes sociales. En Facebook hay 73 millones de cuentas, 73 millones de usuarios en Facebook en México. En TikTok ya vamos por los 93 millones en Facebook. En TikTok 84 millones, creció 11 millones de usuarios en el último año. TikTok es la red de mayor penetración, que los contenidos se viralizan más, y quien sepa utilizar estas herramientas digitales, quien sepa utilizar estas redes sociales, principalmente Facebook y TikTok, son los que tendrán mejores resultados, son los que podrán mostrarse al elector de una manera mucho más sencilla y directa, ¿no? Quien domine estas redes sociales seguramente va a ser los triunfadores, y creo que los partidos todavía les falta un poco de capacitación. Morena ha entendido un poco este asunto, ¿no? Por ejemplo, ya Luisa María Alcalde tiene un podcast que también es muy escuchado, ¿no? Utilizando las redes sociales, utilizando Spotify, utilizando YouTube, y los otros partidos, los de la oposición, se han quedado un poco rezagados. Las nuevas generaciones de Movimiento Ciudadano también están empezando a aprovechar estas redes sociales, y yo creo que van a ser los más beneficiados en las próximas resultados electorales, quienes aprendan a manejar y utilizar las plataformas digitales. Finalmente, Paul, ¿cuál es tu diagnóstico? Pues definitivamente un México gobernado por jóvenes de generaciones de millennials y de centennials, que creo que son los que tienen realmente el dominio y el control de esas herramientas para bien,
y también para mal, en el sentido de que también pueden generar con esa herramienta, con la IA, con la inteligencia artificial, como herramienta, como bien decían, al mismo tiempo un cuchillo puede ser una herramienta para un cirujano, pero al mismo tiempo puede ser un machete para asesinar a alguien. Creo que en ese sentido habrá que tener mucho en cuenta que el propio Estado pueda generar también una revisión y que también podamos, incluso en los propios medios, como el que tú estás aquí dirigiendo, por supuesto, que impere también la ética pública, porque en todo esto que hemos platicado está la revolución tecnológica, está el impacto de las redes, pero nadie habla de ética pública, ni los políticos. Y creo que sí valdría la pena una reflexión muy buena, porque generalmente pues, la tecnología avanza a 1000 por hora y la ética se queda rezagada. En ese sentido creo que valdría la pena mucho generar una reflexión para que podamos justamente poner al ciudadano otra vez en el centro de las cosas y no nada más a la tecnología o las redes sociales, que efectivamente sí son muy buenas herramientas, pero creo que dejan de lado a la ética. Es decir, que los instrumentos no sustituyan, digamos, al sujeto, que es la conciencia del ciudadano. Definitivamente. Sí, los millennials, evidentemente, aunque un poco tardíamente entran al mundo digital, pero la generación posterior, la verdad, nacieron, muchos aprendieron antes de hablar a manejar desde bebés, manipular los equipos electrónicos. Curiosamente no ven ya la tele, bueno, ¿sí? ni la tele, ni las series de televisión. Ven Roblox, que son estos formas de entretenimiento en el teléfono, y parecen zombies, perdón por Pero la nosotros perdón también, por la o sea, ya no sí, vemos la televisión, mira. preferimos, o los contenidos de televisión los estamos viendo en las redes sociales, ¿no? Así es. Bueno, pues para estas nuevas generaciones ya vivimos la plaza pública, pero la plaza pública digital. Muchas gracias, soy Bernardo Barranco, les espero la próxima semana aquí en El Hilo Negro.